porque tenemos una historia en común de muchos años. Bienvenido a nuestro programa A las 9 con usted. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Gracias por su compañía. Hoy es lunes 20 de octubre. Quiero agradecer de entrada a las autoridades de Tepatitlán, de Morelos, Jalisco. Gracias también a todos los radioescuchas, televidentes y amigos que nos recibieron este domingo, ayer, y además los amigos que nos reciben por la multiplataforma de C7, ayer en Tepatitlán, Jalisco. Gracias a don Chon Barba, organizador de esa gran fiesta del maíz. Fue un gusto conversar con tantos amigos que nos recibieron, bueno, muy entusiastas. Vimos por ahí a Rosa la Tapatía, le enviamos un abrazo. Muchas gracias, Tere García, que nos envió unos platitos con ponteduro salado riquísimos. Gracias a don Herminio Barba, mire usted que hizo un tejuino espléndido, verdaderamente delicioso. Gracias a todos los que estuvieron por ahí. Fue una linda fiesta, sin duda, que cierra los festejos patrios de septiembre y de octubre. Y amigos, ustedes, ¿qué tal el fin de semana? Música, teatro, ballet, la inauguración del Centro Cultural La Chintola, ¿qué tal estuvo? Bueno, espero que haya sido un gran fin de semana en compañía de todos sus familiares. Es que está lloviendo, ¿no? Está fresquita la mañana. Bueno, y ahora está en puerta la semana, hoy lunes 20 de octubre. Bueno, pues a administrar nuestros dones y a compartirlos, cada uno de nosotros, cada quien en su respectivo trabajo, con actitud positiva, con actitud generosa. Finalmente, nuestra labor, cualquiera que ésta sea, tiene su destino en el prójimo, ¿verdad? Trabajamos para los demás. Entonces, bueno, cada quien hacer bien lo que nos toca. Nada más lo que nos toca. No podemos olvidar que ejercer una vocación que disfrutamos, bueno, después de todo es un gran privilegio. Y si hacemos de esa vocación un proyecto de vida, pues entonces se convierte en una misión. Y finalmente, bueno, pues el corazón de una misión es compartir. Muy buenos días a todos y damos la bienvenida a Juan Toscano, que ya está hoy con nosotros. Buenos días, Juan. Muy buenos días. ¿Qué tal, Yolanda? Muy buenos días y muy buenos días a todos nuestros radioescuchas y al auditorio. Qué gusto verte de nuevo por aquí. Hace un mes que no veíamos a Juan Toscano. Ya está hoy con nosotros. Pues ya saben que cada lunes tercero de cada mes aquí estaremos escuchándonos y conversando con ustedes sobre los temas culturales y sociales más importantes de nuestra comunidad. Así es, y lo agradecemos enormemente. Grandes colaboradores que hacen este programa, ¿verdad? Ciertamente. A los compañeros, muchas gracias. Ángeles Rodríguez, Angelito, de manera especial, ella estuvo muy temprano aquí el domingo, embarcando, si me permiten el término, a todos los amigos que vinieron y que coordinó don Chon Barba. Esta organización fue totalmente a cargo de Tepatitlán. Gracias a Ángeles Rodríguez, está atenta a todos los aspectos de producción. Víctor Hugo Barbosa, Barcha, todo lo que es audio, y Claudia Fernández, todo lo que es imagen. Quiero dar un abrazo muy especial y compartirles con ustedes que hoy es cumpleaños de nuestra queridísima Claudia. Así que felicidades, y viene a cumplir su chamba con todo el gusto del mundo, pero un abrazo, feliz cumpleaños, Claudia Fernández, nuestra compañera. Bien, ¿de qué vamos a hablar hoy, Juan? ¿Quieres platicarnos? Fíjate, Yolanda, que tú acabas de decir hace un momento que prácticamente estamos cerrando ya no solamente los festejos conmemorativos del mes que dedicamos, lamentablemente nada más un mes al año, a la patria. Parece ser que nada más septiembre es el mes patrio y los demás se nos olvida lo que es la patria, y yo he escrito mucho sobre eso en el sentido de que no confundamos patrioterismo con patria. La patria es 365 días del año de cada uno de los años de nuestra vida. Pero bueno, tenemos que festejarlo o conmemorar una serie de acontecimientos que parece ser o pareciera ser que se centran todos en el inicio del movimiento que dio nacimiento a la libertad, cuando dentro del mes hay otros grandes eventos, que también está la fecha en la que se consumó precisamente después de 11 años esa lucha, pero ese mes ya se quedó atrás. Octubre es un mes que también estamos prácticamente por terminar, y a mí se me antojaba mucho, puesto que cuando regrese a estos micrófonos ya habrá pasado, hablar un poquito de los primeros días del mes de noviembre.
Ese mes que también ya se ha convertido en un mes icónico para una serie de acontecimientos que dan entrada, en primer lugar, al muy mexicano Día de Muertos, cada vez más, diríamos yo, dejado de lado, más vilipendiado por muchas influencias de origen extranjero, que, como lo he dicho también y lo he escrito, muy respetables en sus países, pero muy fuera de lugar en el nuestro. Y tú sabes a lo que me estoy refiriendo, a los días de brujas y a las otras cosas más que nos ha dado por, como buenos patrioteros y no patriotas, celebrar en este país. Y se me antojaba mucho platicar junto con nuestro auditorio y a ver qué opinan y qué nos dicen ellos sobre un hecho y un acontecimiento que es parte connatural a la vida del mexicano, es decir, la muerte. Tú decías hace un momento que qué hermoso es tener la posibilidad de trabajar en lo que nos gusta. Sí, pero todo ese trabajo que nos gusta, y de veras que es fantástico hacer lo que nos gusta y todavía que de ese sea nuestro trabajo para vivir, también hay que pensar en que esto tiene un fin. Y el mexicano, debido precisamente a esa digamos, esa fusión de culturas, una cultura prehispánica con una gran riqueza espiritual, una cultura europea, la cultura española también con una gran sensibilidad espiritual, llegan a fundar y a fundirse, primero a fundar un nuevo pueblo que es el mexicano, es decir, un pueblo mestizo que sabe amalgamar después de muchos años lo bueno y lo malo de estas dos culturas. Entonces, esta fecha o este recordatorio a la muerte no nos es ajeno, ni tampoco nos es indiferente, y mucho menos que es algo que es muy, muy interesante de entender en las culturas como las nuestras, esas culturas, bueno, y fíjate que diría nomás la nuestra, porque hay otras culturas latinoamericanas que pasaron por un proceso similar al nuestro, es decir, donde se fusionaron la cultura española con la cultura prehispánica de ese sitio, pero no han llegado a este nivel de aceptación, de convivencia espiritual, junto con ese momento en el que termina nuestro tránsito por la tierra. Y eso me refiero a la muerte. Acertadamente los poetas y los pintores han dicho que la muerte es la gran amiga del mexicano. No es un elemento ni que imprima terror, ni que genere esa cantidad, y discúlpenme lo que voy a decir, esa cantidad de tonterías que en otras culturas le dan al sentido de la muerte. Ahorita, por ejemplo, en países sajones, les repito, su Halloween es perfectamente respetable porque es parte de sus muy añejas tradiciones y costumbres, pero esa tontería que traen ahora y que está ya permeando también en nuestra cultura, sobre todo en la cultura de los jóvenes, los zombies y esas tonterías, se me hace que deberíamos regresar a entender y estudiar la cultura de la muerte desde el punto de vista del mexicano. Me parece interesantísimo el tema, y yo diría que no solamente en el terreno de la cultura popular. Habría que recuperar el sentido de la muerte como tal, y preguntarnos si vivir con ella nos ha robado la muerte, el comercialismo y la mercadotecnia. Y de pronto hay cápsulas para ser eternamente joven y nadie quiere hablar de la muerte. Y si acaso, pues de la muerte del otro, pero parecería que somos eternos. ¿Cuándo la muerte le da el sentido a tu vida? ¿Por qué eres capaz de morir? Por aquello que eres capaz de vivir, ¿no? Por lo que apuestas en vida, ¿no? Desde luego, tú estás tratando de llevar una vida lo más positiva y propositiva, personal y socialmente, es decir, como decías tú, para servir a los demás, porque sabes que hay un momento final en que en ese momento final tú vas a decir ¿valió o no valió la pena vivir? Así es. Y esa vida futura va a estar en función a tu comportamiento durante tu tránsito por la tierra, ¿no? Por la temporada, la época que te tocó vivir, 1, 10, 20, 80 años, me da lo mismo. Sí. Es decir, si tú estás viviendo
sirviendo a los demás y al mismo tiempo haciendo crecer todas las potencias que tienes, pues tú vas a llegar con tranquilidad a ese momento, que yo no dudo de ninguna manera que sea un momento difícil, pero que lo vas a llegar con aceptación, como algo absolutamente natural. Y yo diría que con el elemento que sin duda te va a ayudar en ese momento, que sería con plenitud. Con plenitud espiritual, desde luego. Esperemos y confiemos en ello, porque finalmente vamos hacia una plenitud, ¿no? Entonces, me parece importante tenerlo, vivirlo con esa conciencia cotidiana. Yo creo que también vale la pena comentar que no estamos de ninguna manera, por lo que acabas de decir hace un momento, oponiéndonos a que tengamos aquellos elementos que mejoren la calidad de vida de la vida que estamos llevando. Claro. Pero eso de buscar el verte siempre joven, el tratar de alargar artificialmente lo que tiene un final seguro, sí. Pues oye, pues eso está muy fuera de lugar. Además de que es imposible. Amigos, ojalá quieran participar. 3030-5350. 3030-5385. Nos llama y nos comparte su punto de vista. Gracias, volvemos en un momento. A las 9 con usted. Regresamos. A las 9 con usted. Continuamos. Claro, continuamos con ustedes aquí en su programa A las 9 con usted, a través de las 8 de la mañana, a través de C7. Y hoy Juan Toscano con nosotros, el doctor Juan Toscano. Adelante, Juan, con el tema de hoy, la muerte. Bueno, estábamos platicando hace un momento con ustedes precisamente de que en menos de 10 días, estaremos conmemorando esta festividad que no solo es una festividad de tipo eclesiástico, como es el recordar a los fieles difuntos, es decir, ¿qué son los fieles difuntos? Como dice la Iglesia, pues son todos aquellos compañeros nuestros que han pasado por la tierra y que ya están en la segunda etapa, en esa plenitud que tú mencionabas hace un momento, y que no nos olvidemos de ellos, que el recordarlos desde el punto de vista de la Iglesia Católica es seguir pidiendo por ellos y pedir que ellos también pidan por nosotros, de alguna forma. Dentro de quienes no practican esta religión, también es el que no se les olvide sus antecesores, que no se nos olvide que no somos entes surgidos del momento ni de la nada, sino que tenemos antecesores, y a eso se refiere esta hermosísima fiesta que propuso por muchos años y sigue proponiendo la Iglesia Católica Cristiana. Bajo el rubro de Iglesia Purgante. Efectivamente, como se le decía, ahora estás muy teóloga, Iglesia Purgante, efectivamente. Y al mexicano, fíjense que es muy interesante que desde la antigüedad tenía una concepción por demás importante. Es decir, si nos ponemos a pensar que no todas las culturas, ni todos los pueblos de la antigüedad, y me estoy refiriendo desde los más antiguos, tenían el concepto de una segunda vida, de una segunda oportunidad donde ibas a ser premiado o castigado. Lo vemos desde la cultura más antigua de todas, que es la cultura egipcia. ¿Para qué guardar los cuerpos de sus reyes, de sus nobles, incluso de la clase normal, de la clase media llamaríamos? ¿Para qué sepultarlos? Porque había el concepto, hace ya 5,000 años o más, de que había una segunda vida a la que tenías que ir preparado. Primero, como dicen las tumbas egipcias en sus dibujos maravillosos, primero con un juicio donde está el gran señor Osiris juzgando al difunto y el difunto auxiliándose del dios Anubis, y vemos ahí esa balanza de dos platillos donde van a pesar el corazón del difunto, es decir, lo que hizo bien y lo que hizo mal. Todo eso está en el libro de los muertos. Todo eso está pintado en las pinturas egipcias, sí. Está en el libro de los muertos, pero lo más grave no era eso, Yolanda, que a la gente se le olvida. Lo más grave es que en una balanza, en una de los platillos de esta balanza doble, está solamente la pluma de Osiris, y tu corazón tiene que ser tan bueno
que no pese más que en obras buenas ¡Uy, Dios! que la pluma de Osiris. O sea, fíjate qué concepto tan interesante, Sí, cómo tan no. metafísico desde hace 5,000 años. Bueno, pues eso se va a ir perdiendo en muchas culturas. Es decir, donde van a decir que al final, o sea, en el momento en que se acabó la vida, se acabó todo. Y entonces, bueno, qué falta de razón para existir y sobreexistir en este mundo, ¿no? Pero finalmente en las culturas a las que me estoy refiriendo, la nuestra y sus antecesores, los dos la tienen. Es decir, encontramos precisamente en las culturas prehispánicas ese concepto de espiritualidad. Sí. Es decir, si había dioses y había premios y había castigos, es porque había un concepto de espiritualidad, de un mundo mejor o peor según tu comportamiento, y ese mismo lo trae la cultura cristiana europea, y por eso no tiene tanto problema al fundirse con la nuestra y crear esta cultura mestiza, donde cada año volvemos a recordar, no que se nos hayan olvidado de ninguna manera, esta concepción espiritual y diría yo tan importante para poder vivir con tranquilidad y con alegría y ser positivo durante tu paso por la tierra. Qué interesante todo esto que nos compartes, Juan. Y bueno, me encanta subrayar el hecho de que los mexicas en nuestros pueblos prehispánicos tenían una concepción y una pregunta sobre la muerte. De ahí que León Portilla posteriormente hace un libro que se llama Filosofía de los Mexicas, sosteniendo que sí existía una filosofía como tal, sistemática, digámosle así, entre comillas, con ciertas licencias, desde el momento en que se preguntaban qué es la muerte y hacia dónde voy en este mundo. Es interesante. No, y no solamente eso, basta y sobra con ver las grandes obras poéticas de Netzahualcóyotl para ver precisamente que está hablando él continuamente de un ser superior, que ese ser superior, y lo dice Netzahualcóyotl, es el que te va a juzgar. Pero bueno, yo quisiera dejar un poquito los temas metafísicos de lado y entrar a lo que nosotros en este momento nos ayuda a recordar precisamente a estos fieles difuntos, como dices o como dijiste, la iglesia purgante, que son precisamente esa convivencia natural que tenemos los mexicanos en la poesía, en la pintura, en la artesanía, en las canciones, en los escritos, con la realidad de la muerte. Y, por ejemplo, podemos ver desde las famosas calaveras de Posadas, pero me voy a ir más atrás todavía, el cráneo como un elemento de un constante recordatorio de esa etapa. Tuvimos nosotros un personaje de gran fama, no solamente aquí, sino también en su país de origen, que es España, el famoso, que ahora está en proceso de beatificación por parte de la Iglesia Católica, el famoso obispo Fray Antonio Alcalde. Un hombre al cual era conocido, nos platica su historia como el fraile de la calavera. Resulta que hace muchos años, estamos hablando del siglo XVIII, este hombre de una humildad verdaderamente impresionante, de una sabiduría y de un conocimiento que lo habían llevado de ser de origen absolutamente humilde. El pueblo de el señor alcalde es un pueblecito que ni siquiera aparecería quizá en estos momentos en muchos mapas. Y este hombre se va a la orden de los dominicos, allí hace sus estudios, su carrera eclesiástica, y ya siendo un hombre viejo, llega a convertirse en abad de un convento dominico. Y platica la historia que un día llegó, andaba de cacería, el rey Carlos III de España, el famoso rey ilustrado, quizá el más brillante de los reyes españoles hasta este momento, sin agraviar a nadie, que sí estoy agraviándolo, pero llega este hombre y, bueno, pues viene de cacería y él tenía pase real en todos los conventos y en todas las iglesias. Entonces llega y se le recibe en el convento y le dice al hermano portero, dígale quiero hablar con el padre, con el abad, y le dice, Su Majestad, lo siento, el abad está rezando y no se le interrumpe.
Y dice, ¿cómo? A Carlos III le dicen que el abad no se le interrumpe, vaya y avísele. Y entonces el portero se va asustado y voltea y le dice, pues no me abrió. Se espera a Carlos III para conocer quién es ese personaje Que se atreve se atreve en el momento de la Ilustración, donde incluso debo decir que la iglesia misma estaba pasando por una de sus crisis de comportamiento entre sus grandes jerarcas, y finalmente Carlos III termina de rezar a Fray Antonio Alcalde y conoce y come con él, y se queda impactado Carlos III de que un personaje, todavía dice él, como si todos los obispos y grandes jerarcas que tengo en mi corte, todos viven como grandes señores medievales o como señores renacentistas, y este hombre con esta brillantez tiene dice, entré a su celda y no había más que un camastro de tablas, una mesa, un Cristo y una calavera. O sea, se refiere a un cráneo. Y se queda impactado. Y cuando algunos años después, Carlos III, que tenía ese privilegio especial de la iglesia, como tenían los reyes españoles, de cuando moría un obispo, ellos podían proponerle al Papa quién les gustaría que fuera, y había muerto el obispo de Yucatán, y le dice, ¿a quién propone su majestad? Y dice, al fraile de la calavera. Estamos hablando de un hombre que tenía entonces ya más de 60 años, es decir, estaba completamente fuera ya de la, digamos, de la cronología de vida de aquel momento. Y entonces Fray Antonio Alcalde nos dice la historia, primero no aceptaba, porque era un hombre de una humildad impresionante, finalmente por santa obediencia a sus superiores acepta. Y a esa edad, Yolanda y auditorio, se viene de obispo de Yucatán. Está de obispo de Yucatán, aprende a hablar los diferentes dialectos de los mayas, y luego a los 70 años lo hacen obispo de Guadalajara, y tiene que trasladarse desde Yucatán hasta Guadalajara, y va a ser obispo hasta los 92 años. Es una figura verdaderamente impresionante, y nunca, ni en el Palacio Episcopal, sí respetó todas las grandes salones donde el obispo tenía que recibir, pero su celda personal era una cama de tablas, una mesa, un Cristo y una calavera. Y este hombre fue el que nos dejó precisamente el primer concepto de lo que serían las casas de interés social, las famosas cuadritas de alcalde que hizo para crear el famoso barrio de Alcalde, donde las tenía para el servicio de los más necesitados, que había muchos en Guadalajara, más de 100 casitas de interés social, donde nos creó un santuario para el culto y la devoción a la Virgen de Guadalupe, donde nos dejó una obra de tal envergadura como es el Hospital Civil, que todavía a la fecha sigue atendiendo, no nomás a Guadalajara, como él lo planeó, al occidente, decía él, al occidente de este país, que no tiene ni dónde atenderse, donde nos dejó una gran cantidad de ayudas, de apoyos, donde mejoró Guadalajara, donde restauró con el dinero de la iglesia edificios públicos, edificios religiosos, edificios educativos. No, la obra de este hombre que muere a los 92 años y que aún se le conoce como el fraile de la calavera, nos impacta verdaderamente. Y esa era una forma de vivir, fíjate, hasta los 92 años, en una época en que la gente a los 50 ya habían terminado de vivir. Y estamos hablando de un hombre que tenía presente hasta el último instante de su vida, que él tenía un final, y para llegar correctamente a ese final, tenía como un recordatorio ese cráneo sobre su mesa de oración. Y eso mismo lo vemos en muchísimas pinturas, sobre todo obviamente religiosas y algunas profanas, de los siglos XVI, XVII y XVIII. Y por eso se me hace tan interesante que en el 20, a principios del 20, este hombre Posadas tenga esa visión de hacer convivir de lado con lado, hombro con hombro, a la calavera, a la que llamamos ahora la Catrina, ese esqueleto que te recuerda con los atributos que le ponía para los militares la espada, para las mujeres los grandes sombreros, para las del pueblo los rebozos, hombro con un ser vivo que es el mexicano.
y que se enseñan a ir de la mano prácticamente durante toda la vida, y no ves a la calavera para asustarte, porque siempre está sonriente, siempre está con algún diálogo entre los dientes. Es decir, eso nos lleva a tener una visión muy distinta de lo que es precisamente la muerte y la muerte. Amigos nuestros, el doctor Juan Toscano con nosotros, estamos en este privilegio de escucharle. Vamos a ir a un corte, 3030-5350 y 3030-5385. Márquenos y vamos al corte en este momento que nos indica Claudia, la cumpleañera de hoy. Claudia, volvemos en un momento. A las 9 con usted. Regresamos. A las 9 con usted. Continuamos. Bueno, yo no puedo menos de que compartir con ustedes lo que hablábamos, Juan Toscano, esta servidora, cómo una persona pasa por la vida, como Fray Antonio Alcalde, el fraile de la Calavera, con una congruencia tan absoluta, llega a los 70 años a Guadalajara, y en los últimos 20, 22 años de su vida realiza toda esta herencia, esta maravilla que se entrega él, su persona, y cómo esa congruencia enorme en ese binomio, sí, estaba en la iglesia, pero es una iglesia para servir al otro. Así es, efectivamente. Entonces, ¿qué congruencia? Tendríamos que revisar nuevamente esta vida y tenerla más presente. Y fíjate en algo muy interesante, de esa congruencia que mencionas, no solamente estaba en el campo eclesiástico, esa congruencia estaba también en el campo del servicio a la comunidad. Por ejemplo, Guadalajara colonial había luchado desde el siglo XVII por tener un centro de altos estudios, o sea, una universidad. Y efectivamente todos decían que sí, y el rey cada que consultaba decían todos que sí, pero los señores de México, la Real y Pontificia Universidad, decían no, nada más nosotros tenemos ese privilegio, y estuvieron bloqueando cada temporada desde el siglo XVII a Guadalajara para que se convirtiera en un centro universitario. Bueno, pues el prestigio del señor alcalde hace precisamente que el rey Carlos IV le diga, sí señor, quiere usted universidad, tiene toda mi licencia y todo el poder del rey para que se cree, y crea él la Real Universidad de Guadalajara. Y no solamente eso, sino que les da el edificio que había sido ya desde entonces abandonado de los jesuitas, porque habían sido expulsados bajo Carlos III, les da el edificio de los jesuitas, les da la iglesia de los jesuitas, hoy Biblioteca Iberoamericana, y allí funda la Real Universidad de Guadalajara para estudios, no solamente religiosos de ninguna manera, sino para estudios de índole civil, de índole humanitaria. Don Valentín Gómez Farías ahí estudió medicina precisamente, este gran hombre de la Reforma y gran liberal, que podrían decir es que la universidad era para la iglesia. No, de ninguna manera. Por ahí pasaron grandes hombres de ciencias, grandes abogados, ilustres médicos, en fin. Y no solo eso, él ponía del dinero que tenía, que le correspondía como sueldo por arzobispo, todo lo donaba. Cuando la gran hambruna de Guadalajara, él pone las cocinas económicas donde podía acercarse la gente a buscar comida sin que le costara absolutamente nada. Bueno, tan es así que todavía nos acordamos y le dedicamos una avenida. Deberíamos tenerle un monumentote, ¿no? Esa cosa tan fea que está frente al santuario, pero gracias a Dios tenemos una avenida que nos recuerda continuamente quién es este personaje. Él fue el que trajo la imprenta a Guadalajara, cuando Guadalajara, en pleno final del siglo XVIII, tenía que mandar a imprimir sus folletitos o sus estampas a México. Él trae de su dinero la imprenta a Guadalajara. Y la pone en la Casa de los Perros. Es decir, es un hombre que está al pendiente no solamente de su grey religiosa, sino de toda la sociedad en donde lo han puesto para servir. Fray Antonio Alcalde, ¿qué le parece? Es realmente maravilloso. Tenemos la opinión de Rafael Salado López. Dice, quiero felicitar al doctor Juan Toscano. Ojalá todos nosotros tuviéramos la conciencia de este tipo de personajes en Guadalajara como Fray Antonio Alcalde. Dice, ¿hay algún libro que podamos leer sobre él? Sí, fíjese que efectivamente la Cámara de Comercio ha publicado en varias ocasiones una edición y una reedición de la gran obra y vida
de este personaje tan trascendente como es el señor alcalde. Que por cierto, comento que dos detalles más. Uno, que se nos hace muy fácil cuando yo digo 92 años, pero acuérdense que en aquella época el promedio de vida generalmente no pasaba, si ya de los 60 años si ya eras un ancianito. Ya para esa edad ya no pintabas. Él apenas empezaba a trabajar en América. Y la segunda, que se fijen muy bien en la pintura, la última pintura que hay de él, no la que acaban de presentar en el santuario, sino las de época, cómo el señor alcalde tiene la mitad de su cara con un gesto muy especial, con una especie de parálisis, lo cual nos ha llevado a saber que el señor alcalde en sus últimos años había sufrido seguramente una embolia y aún así, faltándole 2 días para morirse, todavía tuvo tiempo de ir a recorrer, saliendo de su palacio, en lo que es ahora el Palacio Municipal, fue a recorrer en su carrocita a ver cómo iban las obras del Hospital Civil, que ya le urgía abrirlo. Ese es un hombre con sentido de vida. Sí. Bueno, y cuando hablabas de la Real Universidad, esto es importantísimo. Estamos pensando, pues, todos esos proyectos que desde el centro decían no y no y no, y que él logra, y que, bueno, Jalisco, Occidente, sigue siendo un importante centro universitario. Bueno, ¿Tenemos cuántas universidades? Mira, pues 10. En Guadalajara tenemos ahorita, en la zona metropolitana, pues, ¿Sí? tenemos 10 universidades de primer nivel, Sí. más algunas universidades intermedias y otras, bueno, que no voy a mencionar. Pero ya estamos hablando de que somos realmente, Sí. a nivel internacional, una ciudad 100% universitaria. Sí, lo cual habla, pues, fíjese hasta dónde llega una obra así, y lo cual habla también de una Guadalajara llena de juventud. Así es, efectivamente. Eso es importante también decirlo, Es una ciudad, claro, no se nota quizá por las dimensiones territoriales de ciudad, como se puede notar en Santiago de Compostela, que está llena de estudiantes, pero Guadalajara está totalmente llena de estudiantes. Sí, se nota, realmente sí se nota si lo observas. A mí me encanta ir ahí en Fondo de Cultura, por ejemplo, Claro, por ves, Chapultepec, sí. todos los días. Sí, sí. Ya no es el fin de semana, todos los días ves a los chavos caminando. Es una de las librerías, yo creo que ha cumplido plenamente sí, su plenamente, función. plenamente. Además nos abre las puertas a los que somos maestros y que damos No, y cursos. yo he estado allí cada año, me hacen favor de invitarme ¿Sí? varios clubes de libros que ¿Sí? les prestan el espacio Así para es. que en el transcurso de la mañana tengan sus juntas y Sí. sus conferencias. Es Claro. decir, Fondo está cumpliendo con la razón para la que fue creada. Sí. Y bueno, al hablar de la juventud me refería a todo Chapultepec, ¿no? A todo lo que era anteriormente la calle fíjate, Lafayette. esa gran obra de Raúl Padilla de haber creado a Guadalajara como la sede de la FIL, ese es otro punto. Es hermoso ir a la FIL en las tardes y ver que esa gran cantidad de muchachos de todas las edades que están viendo por las novedades de libros, ¿no? Es Feria Internacional y es también el Festival Internacional de Cine. El Festival de Cine. Y es, en fin, tenemos una serie de actividades a lo largo del año importantes. Vas tú ya a la Filarmónica y ya ves a la cantidad de muchachos entrando a escucharla. Qué bueno. No, es muy interesante. Hay que destacar también lo positivo, ¿verdad? Y esto es fruto de esa vieja universidad del siglo XVIII. Silvia Partida, muchas gracias, nos dice, para el doctor Juan Toscano, que estamos escuchándolo por los detalles que nos da de Fray Antonio Alcalde. Qué importante conocer cada uno de nosotros, pues a esas personas. Gracias a ellos estamos gozando en este momento pues una lista enorme de beneficios, empezando por la universidad, ¿no? Efectivamente. Sí. Gracias también, señor Hernández, que felicita a Juan Toscano. Gracias por sus llamadas. 3030-5350. Aquí está Angelito para contestarle. 3030, repito, 3030-5350. Estamos con Fray Antonio Alcalde, estamos con reflexiones en torno a la concepción de la muerte por parte del mexicano. Y hablabas de los altares. Sí, bueno, estamos dentro de unos días también, no sé si todavía, bueno, por lo menos el año pasado tengo entendido que sí, se puso aquella famosa feria popular donde puedes ir a adquirir una serie de figuras para arreglar tu altar de muerto. ¿Qué es eso de los altares? Mira, eso de los altares es algo para Guadalajara relativamente nuevo, en el sentido de que los altares de muerto eran una costumbre indígena y mestiza.
no era una costumbre que se daba en las grandes ciudades. Pero ahora ya ha pasado a ser parte del folclore de nuestra zona metropolitana y folclore de nuestro estado de Jalisco. Y ese es simplemente el poner un altar que empezó hace, pues ya como unos 40 años. En los 80, en los años 80, con Pepe Hernández. Empezó esa cultura, y luego todos los edificios públicos, los museos, el Palacio Municipal, creo que inclusive Palacio de Gobierno, llegó a montar Pepe Hernández alguna vez, en alguna ocasión allí un altar. No confundan los altares de muertos con los incendios, que son Dolores. Cosas diferentes, sí. Estamos hablando de, ¿y qué es ese altar de muerto? Pues ese altar de muerto no es más que el acordarnos del difunto o de los difuntos más cercanos a nuestro afecto. Es decir, en las casas, en las casas indígenas, en las casas mestizas, se ponía con una estructura uno del otro completamente diferentes, porque había una concepción muy diferente del inframundo o del otro mundo. Para el mestizo eran de 3 escalones, para el indígena eran de 9 o de 10 escalones. Eso va a cambiar dependiendo quién está haciendo el altar, pero el hecho es de acordarte de los familiares más cercanos, del papá, del abuelo, del amigo, del compañero, del hermano que se fue en ese año que va transcurriendo, y de alguna forma un tanto cuanto ingenua, recordar y ponerle aquellos productos que le eran más caros, que era lo que más quería, ¿no? La comida, los juguetes, porque hay esa, que a mí se me hace hermosísima esa frase, sí. Que nace en la cultura mexicana, de que el difunto que no nos dejan, que no nos abandonan, y que estoy totalmente de acuerdo, viene esa es la frase que me gusta, a recoger sus pasos. Es decir, a caminar por donde estuvo los últimos momentos, y ese recoger sus pasos es el que da nacimiento a que en los altares de muertos haya un camino que siempre se hace de flores, de veladoras, con un poco de ceniza. Bueno, algo de lo que tú ya has platicado por muchos años en este programa, de cómo armar tu altar, pero siempre vale la pena no perder, no dejar ir esa tradición que ya es parte viva del folclore mexicano a todos los niveles, ¿eh? Afortunadamente, no tiene usted que hacer un altar enorme y complejísimo. Usted puede hacerlo en casa, en un rinconcito, sobre la mesa del comedor tal vez, sobre un buró, hacer ese altar. Y bastan que tenga usted los elementos acostumbrados, que es por supuesto el cempasúchitl, que es por supuesto el papel de china morado o blanco. Morado y veladoras, blanco, efectivamente, sí. También chía germinada. Pero hay algo interesante donde se nota ese sincretismo, el ánima sola. El ánima sola que está ahí presidiendo el altar, a diferencia de la Virgen de Dolores en los altares de Dolores. Sí. Aquí es el ánima sola en la parte superior, y fotografías de aquellos a quienes se les dedica el altar. Así es, efectivamente. No sé, quizás algunos de los radioescuchas recuerden que antes de la última gran reforma que se hizo de restauración de catedral, entrando a catedral por la nave del norte, es decir, la nave viendo a catedral de frente, la mano izquierda, antes de entrar a la capilla del Señor de las Aguas, allí en esa gran columna yo estaba muy chico, pero me acuerdo perfectamente bien, había un altarcito y veladoras dedicada al ánima sola, es decir, aquella figura, aquella ánima por la que nadie reza, precisamente, o nadie pide. Entonces hay que recordarla también, y es parte fundamental de los altares mestizos, es decir, de los altares con trasfondo cristiano. Sí, y ya me están indicando el corte, pero no puedo más que decir que en torno a esto de las ánimas surgen 1000 leyendas maravillosas, aquella de las ánimas del refrigerador, las ánimas que mueren solas y que las depositan y que no tienen quien pida por ellas. Traducido, diríamos, que no saben que son amadas también y que hay que pedir por ellas. Es bellísimo esta historia. Claro, y eso ha dado pie a la literatura, pues empezando por la famosísima poesía de Sayula que todos conocemos. Vamos a ir al corte. Regresamos en un momento. 3030-5350. Volvemos.
A las 9 con usted. Regresamos. A las 9 con usted. Continuamos. Tere García nos llama y nos dice, claro que hay un libro sobre Fray Antonio, se llama Obra y situación del gran benefactor de la Nueva Galicia, Fray Antonio Alcalde. Aquí está, felicito y reconozco a Fray Antonio por su obra, dice, y felicito al doctor Juan Toscano. El libro tiene documentos de la obra del fraile, ojalá que se pudiera conseguir el libro. Sí, vamos a intentar conseguirlo. Nuestros amigos libreros, nuestros amigos de Librería de Viejo también nos pondrán a avisar. Sí, claro que vale la pena, Tere, muchas gracias. Gonzalo Nicino, felicito al doctor Toscano por toda esta plática tan enriquecedora para nosotros que la recibimos. En los años 80 conocí a Arturo Méndez, quien montaba altares de muertos en algunas dependencias. Sí, afortunadamente, yo creo que a partir de que, bueno, cuando el programa inicia hace 30 años, Pepe Hernández, como ustedes saben, fue un gran colaborador y se hacían los primeros altares. Yo creo que Pepe Hernández recupera, y no solo recupera, sino que enriquece esa tradición y afortunadamente en la actualidad los maestros, Educación Jalisco ha retomado esta iniciativa. Sí, fíjate, yo me acuerdo, mis hijos, por ejemplo, tenían en estas fechas, mi hijo y mi hija, que llevar a la escuela una miniatura, si se puede llamar así, como dijiste hace un momento, de los altares, y me acuerdo que lo hacíamos en una escala que partiera de un grupo de cartones y tenían que llevarlo, y para eso pueden comprar allá en el mercado que se va a poner, donde van a ver los zampasuchis, aquellas famosas miniaturas de barro con reflejos de comida bellísimas, piezas que son de la artesanía típica precisamente de nosotros y que no debe perderse. Miguel Ángel López dice, felicito especialmente al doctor Toscano, y dice, Fray Antonio puso la muestra de cómo servir al pueblo. Así es. Para muchas autoridades, nos dice. Absolutamente. Yo digo que sí. Yo creo que sí, tiene toda no nomás autoridades civiles, sino también autoridades eclesiásticas. Sin duda. Felicito por este programa, dice Marta Uribe. Yo colaboré con un albergue de paso de los parientes y pacientes del Hospital Civil, nos dice ella. Efectivamente, ese albergue es lo último que queda de ese concepto alcaldiano de las casitas o las cuadritas. Las cuadritas le llama ella. Sí, efectivamente, ahí está restaurado y creo que se usa como albergue para las familias que tienen, como lo quería él también, para las familias que tienen algunos internado en el hospital civil. Marta Uribe agrega, dice, yo colaboré en las cuadritas y ahí está el espíritu del fraile, pues de no tener comida de pronto para ofrecer a las personas, de repente llega alguien con una canasta de entregar comida. Así es. Fíjate es una labor preciosa. Sí, es una labor Aquí preciosa. Pregunta Aurora Molina de qué orden religiosa era Fray Antonio Alcalde. Él era fraile de la Orden de Santo Domingo, era un dominico, porque no se vaya a confundir con que podría haber sido un franciscano, un agustino. No, él es un dominico de hábito blanco con escapulario negro. Sí, Miguel Ángel López, felicito al doctor Juan Toscano. Fray Antonio pone la muestra, dice, de cómo, pues ya lo comentábamos, de cómo servir al pueblo. Yo te iba a contestar que no nomás es un hombre que nos pone la muestra de cómo se servía al pueblo desde cualquier estamento, es decir, civil y eclesiásticamente. Sí. Ambos autoridades tienen la obligación de servir a la comunidad donde la han puesto. Me acuerdo aquella anécdota del sucesor de alcalde, el ilustrísimo y también otro prohombre de Jalisco, el señor Cabañas, cuando se consuma la independencia, ya en 1821-22, el rey Fernando VII, que no reconoció, le manda hablar. Y dice, regrésese usted a España. Y el señor Cabañas contesta, oiga, yo estoy aquí para servir a mi feligresía y a mi arzobispado, no para estar a sus órdenes. Y fue el único obispo que se quedó cuando se consumó la independencia en Guadalajara, un dignísimo sucesor de la obra del señor alcalde, del cual ya platicaremos también, porque es otro personajote de todo el tamaño del mundo. Sí, yo creo que esto es muy importante. Y bueno, me parece que se limitaban o se dedicaba toda su vida a servir, y el binomio, cuando se habla del poder, tiene el poder, se les olvida que tendría que ser un binomio,
poder servir, así tendría que Así decirse. es, efectivamente. Poder, de otra manera, García Márquez hablaba de que que le preguntaban, ¿tiene ustedes aspiraciones de poder? Decía, el poder es el suicidio del alma. Sí, es que se nos olvida aquella famosa Sí. frase de alguien que hace 2000 años dijo, yo vengo a servir, no a ser servido. Así. Y eso es lo que les dejó en línea a todos sus seguidores y que se les ha olvidado con tanta facilidad. Bueno, no en balde el ser humano se le olvidan las cosas. Sí. Pero él fue muy claro cuando dijo, vengo a servir Sí. y no a ser servido. Así es. Y se lo dijo a quien iba a dejarlo como cabeza de su iglesia, ni más ni menos que a Pedro. ¿Verdad? En efecto. Ahí le dijo, cuando dijo, vengo a lavarte, no, vengo a servir. A servir. No a que me sirvan. Y esa es la línea Sí. que debe tener cualquiera que llega al poder, llámese un poder civil, un poder financiero o un poder religioso. Y yo agregaría que es la línea que debe tener cualquier ser humano. Claro, servir al otro. Una vocación encuentra sentido en el servicio a los demás. Entonces a mí me encantaría, nos quedan unos segundos, Sí. de que no se les olvidara en esta fiesta la tradición 100% mexicana de esa gran amistad que tenemos con la muerte. Sí. Y no andar, como repito, no me opongo, que quede claro. En su terreno. A los Halloweenes y no me opongo a los aparecidos, del cual ya te platicaremos también. Pero vamos Sí. guardando primero Sí. lo nuestro y dejemos a lo de fuera para ellos. Claro. Te repito, a mí se me hace de lo más espontáneo que ellos, quienes lo celebran, porque así lo marca su idiosincrasia y sus tradiciones, Sí. lo sigan celebrando, pero que nosotros no necesitamos andar trayendo y copiando del Claro. extranjero, porque tenemos una identidad cultural inmensamente rica, Sí. quizá más rica que muchos países que nos lo reconocen precisamente como es la identidad mexicana. Me encanta este comentario. Esta es la exhortación de nuestro programa. Además, yo le decía que no necesita poner el gran altar de muertos. Si usted va, preguntaba hace un momento a Juan Toscano, sí, ahí está la Feria del Juguete, se llama, en el Parque Morelos. Y en la Feria del Juguete usted puede encontrar todos los elementos para montar su pequeño o su gran altar. Además, es una tradición maravillosa con los niños, con los nietos, con los sobrinos, hacer el altar, comprar las calaveritas de dulce, ya está el papel picado, bellísimo papel de China, de colores. O sea, realmente es una delicia, desde ir a comprar todos los elementos, que además son baratísimos. Oye, y además ahorita que dijiste las calaveritas, pues manden a hacer la calaverita con el nombre de cada uno de esos hijos o nietos a quien Sí. se la vas a regalar. No tiene que ser una gran calavera de Pequeñita. chocolate, no, esas pequeñitas de azúcar que son las tradicionales y ponerle sobre el hueso frontal o sobre la frente el nombre de aquel amigo o amiga a quien se lo vas a regalar. Es maravilloso. Usted tiene sus calaveritas así, son bellísimas. Bueno, gracias a Alejandra Hernández, que felicita por el tema de hoy. Especialmente felicito al doctor Juan Toscano. Qué interesante su conversación. Sí, sí lo creo. Gracias, Alejandra. Antonio Uribe, de Colinas de la Normal, felicito al doctor Toscano. La verdad, dice, hablar de Fray Antonio Alcalde, hace falta tener presentes a este tipo de personajes hoy en día. Dice, fue un gran benefactor realmente y construyó la ciudad, dice, con amor. Es cierto. Sí, es cierto. Bueno, me parece que ha sido una estupenda ocasión de encuentro con nosotros esta mañana, ¿verdad? Con usted, hablar de Fray Antonio Alcalde. Muchas gracias, Juan. Al contrario, muchas gracias a nuestro auditorio que nos sigue y que te sigue desde hace 30 años que estamos conmemorando, Sí. porque los aniversarios no son un día, son todos los días. Y ya Tienes son 30 razón. años de estar trabajando. Ha sido este, ya nada más nos queda octubre, noviembre, diciembre, un año jubilar. Pero si retomo lo que dice Juan, que no solamente un día, sino todo el año, yo diría no solamente este año, sino los 30 años han sido de júbilo por el encuentro humano que nos ha permitido este espacio. Así que estamos muy contentos por ello y agradezco a cada uno de mis compañeros el que haga posible también, junto con esta servidora, el programa. Ángeles Rodríguez, Víctor Hugo Barbosa, Claudia Fernández, los ingenieros, siempre atentos cuando llego. Es un gran equipo. Gracias por ello y de manera especialísima al doctor Juan Toscano por enriquecer nuestro programa. Gracias, Juan. Gracias, Yolanda. Es todo por hoy. Mañana martes le espero con temas en torno a la literatura infantil. Hasta entonces, muy buena semana para todos. Por tu compañía, hoy en nuestro programa A las 9 con usted,
Gracias.